Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos efectivamente una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Son 33 minutos y medio los que pasan de las 8 de la mañana en la edición correspondiente a este 9 de diciembre de 2016. Los desayunos de Solo Radio, un programa de los servicios informativos de esta casa que durante esta semana, y a excepción del pasado lunes, que dedicábamos nuestro tiempo al deporte llinero, como es habitual, en ese amplio resumen con todo lo que ocurría durante el fin de semana, así también, por supuesto, ocurrirá el próximo día 12, que es precisamente como comenzaremos la semana en cuanto a contenidos, y que hemos aprovechado pues esta semana con festivo hábil, para recordar dos de los programas que sin duda pues son de los que más os gustaron, y ello pues nos llevó al pasado miércoles tener la oportunidad de compartir el programa de las mañanas de Solo Radio, y también con su repetición a las 2 con Bleda, el policía, y hoy vamos a conocer un poquito más de cerca también a otra de las personas que debemos tener muy presentes por la labor que realiza, y además también el propio servicio público que realiza. Hoy nuestra invitada va a ser nuestra archivera municipal. Vamos a recordar una entrevista que realizábamos en el año 2010, en concreto en mayo de ese año. Teníamos oportunidad de contar con Beatriz Esteban aquí en nuestra sintonía, hablándonos precisamente de ese servicio público y municipal que es el archivo. Antes, por supuesto, la bienvenida, gracias por estar ahí. Buenos días si nos están escuchando en directo, buenas tardes si lo que están escuchando es la repetición de este espacio que se llama Los Desayunos de Solo Radio, y está a tu lado, siempre con contenidos muy interesantes. Por adelantado, las gracias por escucharnos, por estar con nosotros una jornada más, y desearles, por supuesto, que recordando este programa, pues disfruten mucho. De hecho, nos dan una cantidad de información, de datos tremendos. Les dejo, por lo tanto, ya con este programa y con nuestra archivera municipal, Beatriz Esteban. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días, José Aurelio. Ya estuvo con nosotros, buenos días. Ya estuvo con nosotros Beatriz hace mucho tiempo. Yo no sé cómo ha pasado tanto tiempo, porque con la de cosas interesantes que nos contó en aquella ocasión, no sé cómo hemos dejado pasar tanto tiempo hasta tenerla de nuevo aquí en los estudios de Solo Radio, porque la cantidad de datos y documentación y de historia de Ellín que pasa por sus manos diariamente, la verdad que sería más que una excusa más que suficiente para tenerla de vez en cuando en nuestra sintonía, lo cual no desechamos esa idea, y casi podríamos tener un programa especial pues al menos una vez al mes, Beatriz. Bueno, igual acabamos por aburrir a la gente. No creo. ¿No? No creo.
Bueno. No, porque, bueno, ya lo digo, en el anterior programa que estuviste con nosotros, la verdad que tuvimos que repetirlo y todo porque gustó muchísimo. Muy bien. Bueno, Beatriz, archivera, vamos a recordar algunos datos de los que dábamos en aquel momento, hace ya mucho tiempo, como digo, y, bueno, hace poquito también estuvo con nosotros Lola Marín, que como saben es la coordinadora de la red de bibliotecas. Hablábamos un poquito de pasada también de la relación que existe entre la red de bibliotecas y el archivo municipal. Y bueno, pues qué mejor que Beatriz para contarnos un poquito qué es el archivo municipal de Ellín. Beatriz. Bueno, yo creo que poquito a poco la gente ya va aprendiendo que el archivo municipal es exclusivamente el encargado de recoger la documentación que produce o que se genera en el ayuntamiento a través de las funciones diarias. Entonces, el archivo municipal es un servicio más del ayuntamiento de Ellín, lo que no quiere decir que en Ellín tengamos otros archivos. Estará el archivo del registro civil, el archivo del juzgado, el archivo de la notaría. Entonces, el archivo municipal, cuando hablamos archivo municipal, nos referimos solo al archivo que depende del ayuntamiento. Entonces, toda la documentación que se está produciendo día a día en el ejercicio de las funciones de las oficinas, cada oficina tramita una cosa. Entonces tenemos la oficina de personal, el área de urbanismo, el área de intervención, pues todos los negociados en los que se divide el ayuntamiento, y cada uno en su día a día está tramitando pues una serie de documentación. Cuando transcurre el tiempo, esa documentación la trasladamos desde las oficinas al archivo municipal, se hace una transferencia y entonces ya pues pasa a ser custodiada por el archivo municipal, que es el que se va a encargar de decidir si esa documentación va a tener una validez para la historia, para asegurar los derechos y los deberes de los ciudadanos, o sea, sus deberes pues en cuanto a tributación y sus derechos pues porque son reflejo también de esa actividad que tenemos todos diariamente en nuestra relación con el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues se decide eso. Si los documentos tienen valores fiscales, jurídicos, informativos, históricos, los guardamos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando el papel nos lo permita, hasta siempre. Los padrones de habitantes, por ejemplo, no se destruyen nunca. Y luego hay otro tipo de documentación que se decide que hay que expurgar, porque todo no se puede guardar. Entonces, por ejemplo, la documentación administrativa, pasado un plazo pues de los 4, los 5, los 6 años, que son los que marca la ley en cada caso para cada tipo de documento, pues se decide, esto ya no va a tener ningún valor. Lo único que hace es ocupar un sitio que es muy valioso, porque es que la documentación crece de manera exponencial, exagerada, y hay que ir haciendo limpieza. Entonces nos encargamos eso, de guardar lo que hay que guardar y de tirar, de expurgar lo que hay que expurgar. Entonces estaban pensando nuestros oyentes, pues qué vida más aburrida, ¿no? De tener que estar ahí prestándole atención a todos esos documentos que se generan en el ayuntamiento día tras día, pero ni mucho menos, ¿no? No, claro. Ni muchísimo menos. No, esto tiene debe ser apasionante tu trabajo diario, ¿no? Pues yo siempre lo digo que no me aburro nunca. Yo no me aburro nunca, porque todos los días, aparte de atender esta labor que estoy contando, la labor administrativa de las oficinas, pues siempre tenemos alguien que se acerca a buscar en el archivo antecedentes, genealogías, hacer estudios históricos. Entonces, todo eso complementa la parte administrativa del archivo con su vertiente cultural. Entonces, yo siempre lo digo, yo tengo 2 concejales, tengo por una parte la Concejalía de Administración Interior y por otra parte la Concejalía de Cultura, y me relaciono con las dos porque el archivo tiene esas 2 vertientes muy diferenciadas. El día a día, y después de haber guardado, como he contado antes, lo más interesante, pues con esa chicha que nos hemos quedado, pues se hacen un montón de trabajos históricos que creo que son muy interesantes. Beatriz es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca y licenciada en Filosofía y Letras, Geografía e Historia, especialidad de Historia Medieval, Facultad de Letras de la Universidad de Granada, con lo cual podemos decir que tus estudios, tu formación académica ha estado siempre, podríamos decir, vinculada al trabajo que estás desarrollando, ¿no? Supongo que, claro, que es como llegar al culmen de decir, estoy estudiando tantos años para al final conseguir lo que quería, ¿no? Pues realmente sí es así, sí es así. Cuando yo empecé a estudiar biblioteconomía,
pues todavía no existía la licenciatura, entonces había pues eso, solo se podían hacer los 3 años, y entonces las asignaturas que había eran comunes para bibliotecas, archivos, centros de documentación. Entonces cuando yo terminé la diplomatura en biblioteconomía, pues me di cuenta que todavía tenía muchas lagunas en lo que era pues por ejemplo la paleografía, que es el estudio de las escrituras antiguas, el estudio de las fuentes, de la diplomática, pues una serie de asignaturas que se daban entonces pues a través de la Facultad de Filosofía y Letras, a través de Historia, y entonces pues pensé que era conveniente intensificar por ahí un poquito, pues ahondar un poquito más en ese tipo de asignaturas que me venían muy bien para el perfil de archivo histórico. Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué hace una soriana en Ellín? ¿Cómo termina en Ellín trabajando? Bueno, pues porque yo ya estaba en realidad viviendo en Murcia. Entonces yo me iba presentando a las oposiciones que iban saliendo en Murcia, capital y alrededores, y fui ampliando un poquito el círculo hasta que pues, el círculo de Murcia llegó hasta aquí. Ajá. Y ya está. Se convocó una oposición, me presenté y bueno, pues tuve la gran suerte de aprobar la interinidad, y al año siguiente ya se convocó la plaza definitivamente, la aprobé también, y ya pues sin darme cuenta se han pasado 5 años volando. Tremendo lo que decías tú al empezar, que es que no te das cuenta el día 1 y ya estás en el 5, y no te das cuenta y estás en el 5º año. Ajá. Y ya llevo 5 años en allí. Qué bien, y sí, con carácter ya de futuro, ¿no? Supongo que hombre, hemos echado raíces, ¿o no? En principio sí, vivo en Nava de Campaña, y si no cambian las cosas, pues en fin, aquí tengo mi trabajo, mi vida y mi pareja y todo. Muy bien. Sí. Beatriz, pues vamos a dejar el trabajo en el archivo del día a día, de todo ese papeleo, toda esa burocracia que pasa por tus manos, y vamos un poquito a lo que quizás pueda darnos la sensación que resulta mucho más gratificante, ¿no? Que es escudriñar ahí entre todos esos datos que tenemos en el archivo de Ellín. Y bueno, pues nos comentabas, hay muchas personas, hay muchas gentes, colectivos que deciden en un momento determinado pues hacer algún estudio, algún trabajo sobre algo, y bueno, pues uno de los primeros lugares que se visita seguramente será el archivo. Tenemos, hace muy poquito recibíamos un correo electrónico de un blog que bueno, pues está ahí intentando establecer los vínculos familiares, concretamente de una familia llamada Ibáñez, y bueno, pues a través de su blog Rostros en el Tiempo, bueno, pues parece ser precisamente que cuentan con tu apoyo, que no es el único. Sí. Por cierto, que ahora que tenemos aquí a Beatriz, me gustaría también recordar unos cuantos datos de un programa especial que tuvimos en torno a la figura del conde de Florida Blanca, sobre la casa del conde, su nacimiento en Ellín y demás, que además nos decía José Cañabate que le habías ayudado mucho en ese trabajo, con lo cual esto puede un poquito también venir a cuento precisamente por ese otro trabajo tan intenso y maravilloso que realiza Beatriz. Volvemos al tema. Familia Ibáñez, sí. Parece ser que últimamente pues has tenido bastante trabajo, ¿no?, en torno a este estudio que se está realizando. Realmente el trabajo no lo tengo yo siempre digo que el trabajo lo tienen que hacer los investigadores. Lo que pasa que sí que orientamos desde los archivos para manejar las fuentes. Entonces le decimos a la gente un poquito qué tipo de documentos son los que pueden consultar para sacarle la información. Entonces sí, efectivamente, cuando se hizo el homenaje a la familia de Alejandro Tomás, pues vinieron una serie de personas, entre ellos pues unos sobrinos, en fin, la familia, vinieron bastantes familiares. Entonces, entre ellos vino Pedro Miguel Tomás. Entonces, Pedro Miguel Tomás, desde ahí, que fue la primera vez que nos conocimos, pues ya me dijo cuál era su idea: poner en marcha un blog para recopilar toda la documentación posible y todas las fotografías que pudiera de la familia Ibáñez, que desde el siglo XIX se había sentado en Ellín y habían comenzado a hacer fotografías. Yo creo que fueron de los primeros fotógrafos en Ellín, bueno, y en la comarca, porque una familia extensísima que trabajaron también en Yecla, en Jumilla, en fin, todos los hermanos terminaron dedicándose, los hermanos y las mujeres también, una cosa muy especial que cuentan algunas de las entradas, Pedro Miguel,
que las mujeres también se dedicaban a la fotografía. No era común que aparecieran quizá como fotógrafas, pero sí que aparecía señor Belda y señora, que era señora Ibáñez, o se dedicaban al retoque pintando las fotografías, en fin, un trabajo muy interesante. Y entonces, pues, querían intentar que se diera difusión a este blog y a su correo electrónico, pues para que la gente colabore para conseguir un gran álbum o una gran historia de los Ibáñez, porque probablemente, igual si decimos Ibáñez, pues la gente no se ha fijado en la marca que tiene la fotografía o el retrato en su casa, pero todo el que tenga fotografías del siglo XIX, de principios de siglo, con casi el 90% de las posibilidades van a ser de los Ibáñez. Entonces, que se fijen muy bien, y si quieren colaborar, si me permites, voy a decir la página. Sí, claro. Venga, pues, bueno, no es una página, es un blog. Entonces, el blog es http://. Y ahora, todo junto, rostroseneltiempo.blogspot.com. Y eso, si alguien quiere colaborar, pues Pedro Miguel va a estar encantado de cualquier noticia que se tenga sobre los Ibáñez, o dónde vivían, o qué se conocía de su labor, o cualquier fotografía. Ellos están colgando en el blog muchas fotos que son muy interesantes para todo Ellín, porque vienen, por ejemplo, fotos de escuela con niños, otros se pueden ver allí. Incluso a veces pues pide ayuda porque tiene retratos a los que no sabe poner nombre. Dice, bueno, aquí aparece un señor, pues más bien calvete, orondo, así, y pregunta, ¿alguien me puede ayudar a descifrar quién es este señor? Pues yo realmente lo miro y tampoco, como no soy de aquí, pues me cuesta, pero quizá alguien que sea de Ellín, nada más verlo, diga, sí, pues esto era de la familia de tal o de cual. Entonces, entre todos, pues creo que esta ayuda puede ser bonita y se puede conseguir una historia concreta de los Ibáñez, pero que por extensión afecta a toda la historia de Ellín del siglo XIX, bueno, y XX también. O sea, una historia interesante. Bueno, pues una de esas entradas que hace en el blog se refiere a Rafaela Tomás Ibáñez. Esto sí que le sonará mucho a la gente de Ellín, porque ha sido la partera, lo que se conocía como la partera, pues durante muchísimos años, antes y después de la Guerra Civil. Y en el blog se puede ver una cosa curiosísima, como Rafaela Tomás Ibáñez llevaba su libro de anotaciones, y cada día que ayudaban a hacer un niño, ella escribía en su libro. Día 3 de enero, un nene. Sí, día 4 de enero, una nena. Y cada día iba anotando, y bueno, habrá ayudado a nacer en Ellín a cientos de niños. Y creo que pues son cosas que pueden resultar curiosas para cualquier ellinero, sí. Estoy viendo precisamente ese libro de nacimientos, podríamos llamarlo así, y efectivamente es así. 1586, día 3, y entonces pone aquí una niña. Una nena pondrá, me parece que escribía una nena y un nene. Nene y nena, sí es verdad. Nene y una nena. Sí es verdad, nena y nene. Sí. Bueno, pues viene bien, ¿no? Porque al fin y al cabo, oye, si se puede colaborar un poquito y se puede ayudar, pues no sé, porque aparece por nuestra casa, pues es una fotografía de esas típicas de familia. Sí, retratos. Suelen ser muy habituales, de la señora sentada en una silla y el marido al lado y cosas así en blanco y negro. Pues, con su jarrón detrás. Sí. Hay otro tipo de fotografías que son un poco más duras, pero que también fueron, no sé cómo llamarlo, moda de una época, ¿no? Y prácticamente era la única fotografía que conservaban en las casas, y era el día del fallecimiento de una persona. Resultan duras de ver y son extrañas, pero al mismo tiempo en la época se veían con absoluta normalidad, que colocaban a la persona que había fallecido pues lo más dignamente posible, con su traje o en una silla o en fin, incluso niños muy pequeños que habían fallecido, y toda la familia se retrataba alrededor del fallecido, y esa era su última fotografía, su última y tal vez la primera de la familia. Hay muchas familias que solo han conservado esa de sus antepasados. Es dura, pero no deja de ser un testimonio ya histórico también considerable. Sí, la verdad que es un poquito tétrico, pero quizás era la única manera de recordar, ¿no?, a ese niño, a esa niña que desgraciadamente fallece tan pronto y que de otra manera pues prácticamente los recuerdos se irían borrando poquito a poco, ¿no? Exactamente, sí.
Bueno, pues mira, relacionado con esta Rafaela Tomás Ibáñez, con la partera, pues te voy a contar otra cosa, porque, bueno, pues hablando con Rolmi, cuando me dijo vas a venir a Solo Radio y tal y cual, digo, bueno, ¿y de qué voy a hablar ahora? Si la gente ya se va a cansar de oír. Me dice, no, mujer, lo que estés haciendo ahora, tus trabajos. Bueno, pues entonces, pues voy a contar un poco las cosas que yo tenía así en la mesa, los asuntos. Y entonces me estoy acordando ahora que relacionado con Rafaela Tomás Ibáñez, porque su padre era Enrique el Campaña. Entonces, esta familia son los que se conocen como los Campaña. Pues otro asunto de los que estaba viendo era el nombre de Nava de Campaña o Nava de Campana, que me lo han preguntado 200 veces ya. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? ¿De campana? ¿De campaña? Pues vamos a ver. Todo el mundo tiene su poquito de razón en este asunto. Realmente, hasta donde yo he podido averiguar, históricamente es campaña, porque por esto que estoy contando, por el padre de Rafaela Tomás, Enrique el Campaña, y las tierras donde ahora se asienta Nava, pues eran de José Tomás Precioso, que era conocido como el Campaña. Entonces me contaron la historia estos familiares, Alejandro Tomás, hijo de Alejandro Tomás, pues me contaron la historia que este señor, o sea, el primer antepasado al que se llamó el Campaña, pues era topógrafo. Entonces él iba, pues cogía su macuto con sus instrumentos de medición, su cuadernillo, su lapicero, y se tenía que tirar al monte a medir tierras, a hacer sus trabajos. Entonces muchas veces resulta que tenía que llevarse una tienda de campaña y la colocaba primero la tienda de campaña para meter todas sus cosas dentro, pues para que no se la estropearan los animales, las alimañas. Y de esa tienda de campaña que colocaba le vino el apodo de el señor el Campaña. Le decían José el Campaña o Pepe el Campaña. De ahí le vino el apodo. Y ya podemos ver desde, pues yo que sé, en el archivo municipal tenemos un padrón de habitantes de 1924 y ya aparece el término como Nava Campaña. Vale. Ese era el nombre tradicional. Ahora, cuando llegan los años 60, se empiezan a construir estos poblados de colonización, los ingenieros que vienen de fuera y los arquitectos, cuando van a hacer el proyecto de las obras, cometen un error tipográfico y le ponen a los proyectos Nava de Campana. Se comen el rabito de la ñ, digamos. Entonces, resulta que cuando llega al ministerio la documentación, lo que se ve en la documentación es que pone Nava de Campana. Con lo cual, cuando el pueblo nace con el nombre Nava de Campana. Y así comienza a llamarse en toda la documentación, incluso hasta su creación, porque se discute si van a ser entidades locales menores, pedanías, o sea, su configuración desde el punto de vista jurídico, cómo se iban a constituir estos poblados. Total, que se dan cuenta ya, y en el año, me parece que es en el año 75, pues ya en un pleno tratan que le solicitan a lo que entonces era el IRIDA, el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, le dicen que es que nos hemos dado cuenta que el nombre viene cambiado, entonces hagan el favor de usar su denominación tradicional, que es Nava de Campaña. Y entonces el IRIDA le contesta, mire usted, es que esto ya está así, y si ustedes quieren cambiar el nombre, pues tienen que tramitar un expediente ante el Ministerio de la Gobernación y tal. Y entonces, por el motivo que sea, eso se quedó ahí, en stand-by, y por eso realmente, legalmente parece ser que se quedó en Nava de Campana, pero que tradicionalmente e históricamente era Nava de Campaña. Así que bueno, pues... O sea, Beatriz, entonces, ¿cómo deberíamos llamarla ahora? Teniendo todos esos datos, ¿qué hacemos? ¿La llamamos de la forma inicial o con los cambios surgidos a lo largo de los años, ahora ya tenemos que llamarle Nava de Campana? Pues esto va a ser una opinión personal, pero yo creo que personalmente debería de denominarse Nava de Campaña, puesto que lo otro fue un error que se cometió. Entonces, pues yo creo que si el señor
que las tierras las tenía allí era José Campaña, vamos, el apodo era Campaña, porque Campaña no es un apellido, como me ha preguntado otra gente, no, su nombre era José Tomás Precioso, ¿vale? Entonces, el Campaña, pues el Campaña, si tradicionalmente era Navacampaña, como así lo muestra el padrón de habitantes, como así lo demuestran los expedientes que se conservan en el archivo municipal, pues creo que debería de ser Nava de Campaña. Pero como ya te digo, esto es una opinión personal que a mí no me compete cambiarlo ni dejar de cambiar los nombres, en fin, son otros los que tienen que hacerlo, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a retomar después el tema asociado quizás también a este asunto que nos trae de Nava de Campaña, que además pues estás interesada porque, oye, vives allí y te gustaría saber exactamente cómo has hecho el buscar esos datos que te diga el porqué Campana o Campaña. Entraríamos en lo que es también pues la relación con otros archivos. Nos vamos a ir a Lorca porque tenemos a través de la línea telefónica a una persona que seguro también bueno pues debería echar un vistazo a nuestro archivo si no le has facilitado los datos, porque bueno pues seguramente habrá mucha información que a él le resulte muy interesante, al igual que a nosotros seguramente en Lorca pues hay cosas que nos tienen que interesar muchísimo. Con nosotros a través de la línea telefónica está Manuel Muñoz. Buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días. Hola, Manuel, buenos días. Buenos días. Te escucha Beatriz, Sí. Manuel. Bueno, Manuel, explícanos tú un poquito. Sí, mira. ¿Por qué está Manuel hoy con nosotros? Exactamente. Bueno, primero te tengo que decir, Manuel, que quien iba a entrevistarte realmente es Rolmi, Sí. Antonio Pérez, pero está enfermo y no ha podido venir. Válgame. Claro. Entonces, bueno, pues nada, simplemente te voy a presentar un poquito a la gente, ¿vale? Sí. Y tú les vas a decir en qué estás trabajando, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues Manuel Muñoz es hijo de Manuel Muñoz Barberán. Ahora cuando digo Muñoz Barberán, Claro, sí ahora que cae la ya gente nos suena de allí, más. ya, ¿verdad? Bueno, pues entonces su padre, Manuel Muñoz, desgraciadamente falleció hace un par de años, ¿no? En el 2007 o por ahí. diciembre de Sí, 2007. sí. Y bueno, pues yo creo que es una persona que ha sido muy reconocida y muy valorada en Ellín, pero realmente nos ha faltado ese poquito de, como pasa siempre, ¿no? ¿Te acuerdas después de las cosas? Que nos hubiera contado muchas cosas de Ellín. Sí, bueno, entonces, bueno, casi va a ser mejor que cuentes tú cuál ha sido la relación de tu padre con Ellín. Sí, bueno, pues es una relación bastante interesante. Él, creo que por los años, a mediados de los años 40 más o menos, quizá un poquillo antes, por el 43, 44, ya está, digamos que en el panorama murciano, colaborando con los sacerdotes que en ese momento están intentando pues, reconstruir los templos después de la Guerra Civil. Sobre todo está pintando en el templo de San Antolín, que se estaba levantando desde los cimientos, está colaborando con otros sacerdotes en Espinardo, en fin, está lanzando una carrera de pintor religioso. Y ese es el momento en que los franciscanos de Ellín, creo que era el padre, tenía un apellido vasco muy raro, Echenobarrutia o algo así parecido, que estaba entonces allí en el santuario de la Virgen del Rosario. Lo llama pues para restaurar en cierta manera los lienzos que se atribuyen a Fray Antonio de Villanueva dedicados a la Virgen del Rosario que hay allí, a la Inmaculada que hay allí en el santuario. Y entonces él se desplaza de aquellos lienzos, empieza a restaurarlos, empieza a trabajar en Ellín y hace pues esas pinturas del Rosario y también creo que algunas pinturas para la parroquia de la Asunción. Estamos hablando de los años 40, ha hecho ya sus primeras exposiciones en solitario, haría otra en Ellín también, de la que se conserva un pequeño folleto donde se ve unos pinos en el huerto de aquella ermita del Rosario y entabla una interesantísima amistad con el maestro tallista Rafael Millán, porque en esos años se están reponiendo un montón de retablos, de tallas, de tronos, etcétera, etcétera, y Rafael Millán está trabajando no solamente para Ellín, sino que está, digamos, extendiendo su obra por todos los pueblos de alrededor. Millán, que era un excelente artesano, que lamentablemente tuvo que dejar de trabajar a finales de los años 60, ir a Madrid para buscar un horizonte nuevo de trabajo, pues ve en mi padre, que era entonces pues de 24, 25, 26 años, un tipo joven con conocimientos que es capaz de suministrarle pues un montón de dibujos para retablos, para tronos, para frontaleras de altar, en fin, para todo aquello que él necesitaba para presentarse a los concursos que se
estaban haciendo en la zona para hacer esas decoraciones de las iglesias. Y ahí empieza una relación de amistad que dura casi 20 años, y una relación artística muy interesante que se conserva a través de la correspondencia que mantuvieron el maestro Rafael Millán y mi padre. Muy bien, Manuel. Mi padre la conserva completa, Sí. es una cosa tremenda, y porque yo cuando a su muerte empezamos a organizar las cosas y tal, me di cuenta que había una correspondencia muy interesante, y esa de Jin era magnífica, porque prácticamente es todo el trabajo de en esos años del maestro Rafael Millán reflejado a través de las cartas. Sí. Intenté ponerme en contacto con el maestro Rafael, lo que pasa es que hacía pues apenas un año y pico que había fallecido. Conseguí hablar con su hijo y quedamos en vernos, en ver si él conservaba esa correspondencia cruzada que hubo entre mi padre y el maestro Rafael, para ver si era posible hacer una cosa muy más completa en cuanto a la información de lo que estaban haciendo estos dos artistas por los años 40 y 50 en esa zona. Y bueno, pues en eso estoy, no descarto este verano que tengo que acompañar a mi hijo allí a un curso a Elche de la Sierra, pasando por allí con la correspondencia en la mano. Sí, perdona Manuel, sí, perdona que te interrumpa. Oye, pues yo creo que sería interesante que, aprovechando ahora el momento, pues le digamos a la gente en Ellín que si ellos tienen conocimiento de alguno de esos dibujos que realizara tu padre, de alguna correspondencia de algo, pues podrías dar tu teléfono o tu email, y la gente claro pues que te escriba, que se ponga en contacto contigo, a ver si pueden aportar un poquito más, porque es que la verdad que lo que cuentas creo que es interesantísimo, que habiendo conservado tú la parte de la documentación que él recibió de su correspondencia, no poderla cruzar con lo que hizo tu padre. Da un poco de lástima, pero yo confío en que en algún sitio por ahí, en alguna recámara, haya quedado algo. Vamos a ver si fuera posible. Da tus datos, por favor. Sí, yo tengo un correo electrónico de trabajo en el archivo municipal de aquí de Lorca, y hay un correo electrónico institucional que es manuel.munoz, sin la ñ, manuel.munoz @lorca.es. Entonces cualquier correo electrónico que reciba de Jin interesándose por esto, pues a mí me vendría estupendamente. Sí. También hay una cosa de aquella exposición que hizo, creo que por el año 45, 46, solamente conservó la fotografía que venía en la portada de ese cataloguillo modesto que se hizo, y me imagino que debe haber gente en Ellín que conserve los cuadros que se pusieron o que los comprara, y entonces si los tienen, pues hombre, si me enviasen una fotografía del cuadro sería magnífico. Perfecto. Porque podríamos un poco reconstruir una etapa que a mí me suena, siempre mi padre hablaba de lo bien que se le había pasado allí en las pensiones de Ellín cuando estaba trabajando, de la gente que conoció y tal, pero claro, es un poco oscura porque no tengo, digamos, una visión cercana de la obra que realizó allí en Ellín. Y entonces todo ese tipo de información me vendría estupendamente. Sí, oye, me da mucha lástima que no esté Rol mío hoy aquí, porque es que seguro que él te hubiera podido contar. Mucho. Claro. Entonces creo que... Sí, se lo he comentado, Beatriz, antes de entrar en antena, que hoy no podía estar con nosotros, pero que retomaremos este tema, ya estando él en el programa, pues dentro de un par de semanas, con el fin de ahondar un poquito más. Estupendo, magnífico. Manuel. Muy bien. Te vamos a dejar, que al parecer estáis muy liados en el Archivo Municipal de Lorca con el traslado, ¿no? Sí, nos estamos yendo al edificio nuevo, y la verdad es que han sido 2 semanas muy intensas físicamente, y ahora nos queda todavía terminar de organizar todo este gran edificio. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, Beatriz, y a Solo Radio. Manuel, un placer, y en ello quedamos. Volveremos a establecer comunicación, porque me consta que tenía cosas muy interesantes que contarte Antonio Pérez, y lo haremos en otro programa, ¿de acuerdo? Estupendo, pues quedamos emplazados para eso. Gracias, Hasta Manuel. luego. Hasta luego. Bueno, pues esto viene también a hablarnos, ¿no?, de la relación necesaria en muchos casos, ¿no?, para bueno, pues en ese tipo de trabajos, de indagaciones, de buscar documentación en el pasado, pues supongo que no se puede echar mano solamente a un archivo, ¿no? Hay que ir por... Claro. Todas las fuentes hay que tomarlas con mucha precaución. Tú lees un documento, el documento tiene sentido en su contexto, pero eso hay que compararlo con otro montón de cosas, y para cualquier trabajo, cualquier estudio que se quiera hacer con un poquito de rigurosidad, hay que consultar siempre muchas fuentes, muchos archivos, en fin, tienes que corroborar si un dato que tienes suelto y aislado tiene sentido por sí mismo o no. Hay que darle el sentido en relación con otra documentación. Entonces, bueno,
siempre digo yo que un documento solo, suelto y aislado por sí mismo no tiene valor. La documentación tiene valor en el conjunto en el que está y en relación con los demás, en los que se apoya, en los que se fundamenta, en los que se consolida una tesis que tengas, en fin. Estás escuchando los desayunos de Solo Radio. Así es, estamos en tiempo de los desayunos de Solo Radio a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada, también un cordial saludo a través de internet en ellinsoloradio.com y con nosotros Beatriz Esteban, nuestra archivera. Es archivera, como se dice, ¿no? Sí, soy la archivera municipal. La archivera, muy bien. Bueno, sí, así se dice. Precisamente hablando de este tema, de los datos en plan históricos, que estamos de alguna manera tratando en este momento, me consta también que estás trabajando codo con codo ahora con un estudio que está realizando el Colegio de Arquitectos de Albacete. Bueno, sí. Quieren hacer también un trabajo, ¿no? En plan, sí. Recordatorio de algunas de... Sí, mira, te cuento cómo ha sido esto. Realmente, la semana pasada se puso en contacto con el archivo municipal el Colegio de Arquitectos de Albacete y es porque quieren editar un libro que se va a titular 70 años de arquitectura en Albacete. Pues es muy interesante y han hecho una especie de fichas recopilatorias con la arquitectura de estos últimos 70 años, hasta el año 2003, creo recordar. Y bueno, realmente este trabajo se basa en otro, o sea, una parte de este trabajo que se va a hacer es concretamente lo que nos afecta aquí a Ellín, digamos, lo más concreto de aquí de Ellín, pues está basado en el trabajo que hicieron dos arquitectas que se llaman Consuelo Díaz Romero y Blanca Rodríguez Chaparro. Pues estas dos arquitectas hicieron un trabajo titulado La modernidad en Ellín, años 1950-1965. Y entonces yo creo que resultó un trabajo muy interesante. Bueno, me da lástima que no lo hayan llegado a publicar así, pero fue un trabajo que les encargó el Colegio de Arquitectos y se ve que ahora están sacando de esos datos que hicieron de ese estudio histórico, pues están sacando datos para todas estas publicaciones. Entonces, en este trabajo de la modernidad en Ellín, en los años 50-65, enlazando, mira, con antes que hablábamos de Nava de Campaña, pues una de las cosas que estudian son los poblados de colonización, porque son muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, tan interesantes como que Cañada de Agra consiguió estar, me parece que fue en la Bienal de Sao Paulo, en Brasil o algo así, ganó un premio internacional a la construcción del poblado como obra nueva. Uh-huh. Entonces, pues estas arquitectas hicieron un estudio de los arquitectos de estos poblados de colonización, de José Luis Fernández del Amo, Jesús Ayuso Tejerizo, y aparte estudiaron otros tres arquitectos que también os van a sonar mucho sus nombres. Primero, Miguel Fisac, porque también es un arquitecto de gran renombre que hizo el Instituto Laboral, ya no lo tenemos hoy, pero el proyecto sí que se sigue conservando en el archivo municipal, y sobre todo se centraron en la obra de Vicente Garaulet y Pérez Blanco en Ellín. Porque realmente para estos años en los que vemos el uso del ladrillo de una forma, bueno, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, pero quizá pues estos años de posguerra, tristes, duros, en fin, estos años de los 50 a los 60, pues lo que hace Vicente Garaulet y Pérez Blanco en Ellín es algo distinto y se nota, tiene unas características muy especiales y tienen una forma de concebir la arquitectura con un nivel que no se había conocido en los años anteriores en Ellín. Bueno, pues basándose en estos en este trabajo sobre la modernidad en Ellín, van a hacer un recopilatorio de, pues en 3 o 4 fichas que se va a publicar en este libro de 70 años de arquitectura en Albacete, que bueno, espero que al final el Colegio de Arquitectos de Albacete nos lo haga llegar
Y entonces, bueno, pues el que quiera consultar el libro, vamos a darle un poquito de tiempo a que terminen de preparar la edición y se publique el libro, y yo creo que en unos meses pues se podrá consultar ya en el archivo municipal. Ajá. Pues será muy muy interesante, seguro que sí. Sí. Beatriz, permíteme un momentín porque tenemos al teléfono a Antonio Pérez, a Rolmi, que bueno, yo sé que tenía que explotar esta mañana porque en la conversación que hemos mantenido con Manuel Muñoz, yo lo estaba escuchando y decía, creo que está equivocado, pero no lo voy a corregir por si acaso, y así pues ya le damos la oportunidad de que tenga pues la excusa perfecta para entrar en el programa Rolmi. Creo, Antonio, buenos días. Buenos días Beatriz, perdóname que yo que estaba tan ilusionado con este programa que haya tenido que estar aquí en casa. Son causas mayores, ¿no? Son causas mayores. Eso. Claro. No, Antonio, tú no, dime. No, que estaba escuchando yo a Manuel Muñoz y claro, nos decía el santuario de la Virgen del Rosario, las pinturas del camarín de la Virgen del Rosario, los pinos en la explanada de la Virgen del Rosario, y yo estaba pensando, creo que se está equivocando porque a mí me parece que los cuadros esos maravillosos de Muñoz Barberán que tenemos en Ellín están en franciscanos, en el camarín de la Inmaculada, ¿verdad? No, vamos a ver, José, yo no estoy para corregirle y nada menos que me he emocionado mucho al oír al hijo que Muñoz Barberán en Ellín, habrá gente que ni lo conozca, pero los que hemos vivido en las fuentes de las parroquias, de las iglesias y especialmente, como en mi caso, con el Santuario del Rosario, la obra de Muñoz Barberán, ya lo ha dicho el hijo, va más allá. Pero él ha empezado diciendo que el santuario estaba dirigido por un franciscano. Ajá. Ha dicho muy bien un padre vasco que llevó los años después de la guerra, fue el guardián de franciscanos, que eso a lo mejor lo podemos contactar luego y decir el nombre completo. Sí. También si no lo quieren, claro, eso hay que irnos ahora a Murcia, donde está, o a Cartagena, donde están los libros de las crónicas del convento nuestro. Sí, a Murcia, que es donde está el archivo de la provincia franciscana de Cartagena. Se le llama así, pero bueno, allí se incluye en la provincia franciscana de Cartagena, se llama así. Perfecto. Entonces, en el santuario lo que hay en los franciscanos, es, dice muy bien, porque vino, ya lo ha dicho, lo ha explicado perfectamente el hijo, que él estuvo muy vinculado con la obra de restaurar todo aquello que podía y hacer cosas nuevas, porque ha dicho 24 años y yo creo que aún llegó allí más joven Muñoz Barberán por la fisonomía que nosotros le veíamos, mi amigo Antonio Callamón y yo, monaguillos de la parroquia él y yo del Rosario, de verlo pintar, hacer copias de la Virgen del Rosario delante del arco, allí con un caballete. Nosotros, entonces me remito, son los cuadros del padre Villanueva, esos 4 cuadros que los restauraría el hombre. Claro, ahora me explico que los 2 primeros cuadros que se restauraron en Madrid, intervine yo, por circunstancias estaba yo en la cofradía de la Inmaculada también, y entonces salieron como unos trozos pegados, unos trozos de lienzo que dijeron, pues estos han sido restaurados anteriormente. Claro, ya está explicado de que esos cuadros del padre Villanueva, del camarín de la Inmaculada, ya estuvieron restaurados por Muñoz Barberán, pero claro, sin hacer una restauración perfecta. De eso saben muy bien los restauradores, nuestro amigo Pablo Nieto, de que hubo que bajarlos para hacerlo como Dios manda. Y Muñoz Barberán lo haría con un andamiaje de la época y lo hizo el hombre como pudo, pero no hizo más. Ahora, Muñoz Barberán tiene hasta en Fuenteálamo arriba una cúpula en el altar mayor. Yo quisiera de verdad que este verano pues poder saludar y estar y me ofrezco, ya se lo dije a Bea, con Manuel Muñoz el hijo, porque también no he querido desvelarlo, pero a él pues tenemos, ya se lo dije a Bea, que ya he localizado, no lo sabe esta conversación. Esto que le decía a Bea es que ya precisamente por la tarde, yo por la mañana en el archivo y por la tarde saludando al hijo de Rafael Millán, Francisco Millán López, y tengo ya su número de teléfono para que contrasten entre ellos y me ha dicho que el verano pueden venir también y puedan reunirse para intercambiarse lo de un padre y del otro. Muy bien. Buena noticia, ¿no? Muy bien, claro que sí. Sí. Sí,
sabes tú, Bea, que cuando algo me interesa, ha sido una lástima, pero tampoco he querido, es mejor dejarlo, y me ha gustado la idea de retomar lo de Muñoz Barberán, para decirle que ese cuadro es el que yo te dije que lo tenía la dueña actual, según también creo yo que es ella la dueña, no lo sé cierto, por eso no digo el nombre, que es el rincón tan bonito de la parte de atrás del Rosario, donde están unos pinos torcidos, que lo ha descrito muy bien, y es el santuario por la parte de atrás, que había macizos, que había unos jardines muy bonitos, y al fondo así se veía la torre, y ese cuadro se lo encargó don Antonio Millán, ahora los herederos lo tienen, y lo tenía en su casa, en su comedor. Y yo lo he visto mucho, me he recreado mucho, y lleva razón, hay un folleto en que se hizo la exposición de Muñoz Barberán, y dijéramos un díptico, y la carátula, la parte principal de la carátula viene la foto del cuadro que ponía Rincón del Santuario del Rosario, textualmente. Muy bien, vamos a ver si intentamos localizar el folleto en el archivo municipal. A ver si lo tenemos también. Dime. Vea, y todo lo que has dicho de los Ibáñez, ¿sabes cómo se le decía aquí? Como a pasar de los años ya, pues la Rafaela se hizo mayor, pero aún seguía ejerciendo su profesión, a amistades, a familiares, siendo muy mayor. Y entonces hace la carrera de comadrona o como tú has dicho, de partera, Rafaela, que aún vive, viuda de Jordán, de Eusebio Jordán, es que el apellido de ella, Jávega, Rafaela Jávega, y entonces se le pone la Rafaelica la vieja y la Rafaelica la joven, que eran comadronas las dos, y para distinguirlas, pues ¿quién te ha asistido? ¿La Rafaelica de toda la vida, la vieja, o la Rafaelica la joven? Vaya. Y ya que has dicho de la libreta, pues para ya terminar y no cansar más a nuestros oyentes, que tú lo has dicho y lo dices mucho mejor, ¿te acuerdas que buscando el enterramiento de mi bisabuela Juana, la que guardó el niño de la Virgen, el otro día, que eso es lo que te tengo que agradecer cada vez que yo voy, no voy a una cosa, José Aurelio y señores oyentes, y me llevo 3, y encima me fotocopia cosas, ella sabe ya mi punto débil, que es el Rosario, la obra de don Justo Millán, y siempre me llevo algo, cosa que yo ahora finalmente te voy a dar otro agradecimiento público, pero este es el detalle que voy a ver, que ponía en un mes, no me acuerdo qué mes, sobre alrededor de la guerra y antes de la guerra y tal, queriendo buscar a ver dónde estaba enterrada, si aparecía en el archivo municipal del cementerio, el archivo del cementerio municipal, pues mi bisabuela Juana, y salía, ¿te acuerdas ese detalle, Bea, que decía 21 párvulos enterrados, el resumen, y 17 adultos? Sí, la muerte infantil, era enorme, escalofriante, sí. Claro, y además, Bea, un día si quieres hacemos un recorrido por el cementerio. Tú cuando me necesites, igual que yo voy con libertad, tú me llamas, podemos hacer un cementerio y decirte los panteones de quién son, lo que yo sepa, claro. Y hay enterramientos... yo me río, pero realmente es una cuestión que me resulta muy interesante también. No sé si conocéis un programa que, pues se llama Nieves con Costrina, ¿no?, en Radio Nacional. Y a mí me encanta, a mí también, porque aparte tiene un punto de vista sociológico, histórico, si es que se aprenden muchas cosas en los cementerios, es así. Hay mucha historia también en los cementerios. Y te llevaré algunos epitafios que te van a chocar, pero arriba de la marquesina grande, que se llama la parte derecha del Niño Jesús y la parte izquierda del Pilar, arriba, el otro día que estuve cuando que ha muerto una tía mía, y estuve con el enterrador, y tiene allí también, en cuanto vi que habían carpetas de archivo, pues empezó a sacar, y digo, para, no corran mucho, Gravier, que vea yo esto, que me choca esto. Y arriba lo que hay son unos nichos pequeños, y son de párvulos, los nichos de párvulos que claro, sí, los que se llamaban párvulos, pues yo creo que serían niños hasta 7 años o una cosa así. Me parece que la edad no la sé segura si eran los 5 o los 7 años. Pero claro, la pero máximo de 7, exacto, más bien de 5, digo yo. Era la edad que se iba al colegio, se empezaba a ir a párvulos. Es posible que sea de 5 a 7.
y los demás serían más pequeños. Escucha, vea, una cosa nada más, que me ha gustado mucho lo de Royal, del fotógrafo. Yo te prometo, pero a corto plazo, no, un poquito más largo, que en el blog ese vamos a poner algunas fotos de mis antepasados con la firma de Royal. De Ibáñez. Perdón. Es que Royal y Ibáñez eran dos fotógrafos que fueron de una época distinta, pero que también los Royal también... también. Lo que pasa es que, bueno, en este caso están haciendo un trabajo de investigación donde han mezclado lo familiar con lo histórico. Entonces, sus sagas son los Ibáñez. Pero no está mal tu idea, que también contar con la colaboración de fotografías y unirlas en un sitio para que a todo el mundo, yo creo que le gusta ver foto antigua. Entonces, todas las que se puedan recopilar en un sitio que sean de allí, pues yo creo que está bien para todo el mundo. Hacemos entre todos, ¿no? Un poquito que aportemos cada uno, se puede hacer algo interesante. Yo lo que te admiro es que no siendo de allí, siendo de un pueblo maravilloso como es San Esteban de Gormaz, tú hayas recaído aquí, y eso es cosa que es una suerte yo creo que es para los sellineros, sobre todo aquellos que nos gusta la historia de nuestro pueblo, y que eso no debe nunca, en los pueblos nunca debe de erradicarse, al contrario, que aflore, porque fíjate, has dicho un nombre, el señor Belda, que era de la familia de Ibáñez, y luego se montó un fotógrafo en Murcia y en Albacete, que yo conocí los dos estudios en donde eran famosísimos, y decían, si estos son de Gin. Claro, Belda y señora, porque es que las señoras eran las que eran de esta saga de Ibáñez. Bueno, pues el Belda fue, en Albacete hay muchos retratos de bodas, de comuniones, pero magníficos, y yo no sé si aún existirán los herederos de aquella gente que aún sigan haciendo fotografías. Y para finalizar, lo de los muertos, es que sabes lo que pasaba, que a la gente mayor no los podían fotografiar tan fácil, decían que aquello para ellos, a mí no me retrata, aquí hay una anécdota que le dice un padre a las hijas, oye, que estaban, papá, hágase usted un retrato, y dice, mirad lo que os digo, hijas, y a su mujer, a la vuelta me voy, como cuando haya vuelto me hayáis retratado, ya veréis lo que os pasa. O sea, que tendrían, y por eso muchas veces, por tener a la persona presente, tenerla en un retrato, llamaban al fotógrafo y hacerles la fotografía de muerto. Cuando ya no tenía remedio, no podía salir corriendo, ¿no? Exacto, eso es. Hombre, durante muchos años estaba la creencia que el quedar retratado era un poco menos que meter también ahí el alma de la persona, ¿no? Con lo cual yo creo que parecía que quedaba inmóvil y quedaba atrapada también el alma ahí, ¿no? Sí. O sea, que tal vez de ahí venga el que sobre todo la gente mayor no quisiera ser retratada. Antonio. Sí, yo únicamente quiero agradecerle a Bea públicamente en nombre de los amigos del Corpus, que ella puso su granito de arena en el momento en que yo fui a pedirle datos históricos del Corpus, se volcó, le echó el tiempo que hizo falta, escarbó hasta lo mínimo, y que los papeles que ellas sacaron valió y de mucho para que se hiciese la declaración de interés turístico regional. En nombre de los amigos del Corpus, públicamente, Bea, muchas gracias. Bueno, pues de nada. Bien dicho. Yo atiendo a todo el que tenga inquietudes históricas, pues es mi labor y es mi trabajo, y así atiendo a todo el mundo, sea cual sea su interés. Es una suerte tenerte con nosotros, y otro día ya estaremos con Muñoz Barberán, haremos otro programa, porque lo tuyo, todo en un programa de una hora que es el nuestro, para meter todo el archivo municipal, como tú bien has dicho, imposible. Y además una mujer que mira lo que saca. Yo sí que me dejó chafado con lo de los campañas, que ya me lo contó a mí, con lo de la tienda del campaña. Es que tengo una ventaja. En el sitio donde estoy, todo el mundo me viene contando
cuál es su interés particular, entonces yo al final hago un poquito mío los intereses particulares de todo el mundo. Y claro, todo el mundo me viene contando cosas y esto de los Campaña es una fuente creíble, porque me lo contó Alejandro Tomás, hijo de Alejandro Tomás, de la familia Tomás, y es una cosa que sabían en su familia. Entonces, comparando lo que hablábamos antes de unir fuentes, el testimonio oral con las fuentes escritas que tenemos, resulta que todo viene a coincidir. Entonces es cuando tienes una teoría más fiable, ¿no? Antonio. Bueno, parece ser, José, que me ha respetado el cuerpo y no he tenido que moverme de la silla y la mesa camilla donde estoy sentado y ya saben por dónde va el tema de mi enfermedad, que gracias a Dios la cabeza aún la puedo dominar. Señores oyentes, pido disculpas no haber estado, y además el que más lo siente soy yo, porque estoy disfrutando, pero a mí me hubiese gustado disfrutar más ahí en los estudios de Solo Radio. Buenos días y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Gracias, Buenos Antonio, días. gracias. Cuídate. Hasta luego. Bueno, pues Antonio, que realmente hubiese disfrutado muchísimo aquí en este programa, porque es uno de esos programas que había preparado a conciencia, pero en fin, bueno, no es nada, como pueden comprobar, demasiado importante, con lo cual, nada, pues unas visitas ahí rápidas a una parte de la casa y ya está, no tiene mucho más. Beatriz. Seguimos por donde nos habíamos quedado. Vamos a seguir, sí. Venga, con los poblados de colonización que estábamos hablando, efectivamente, la arquitectura de los pueblos, todo eso. Bueno, pues otro de los asuntos de los que estoy trabajando ahora es sobre Rafael Cochau Sebastià. ¿Y quién era este hombre? Pues claro, a la gente ya se le ha olvidado en Ellín quién era este hombre, pero llegó a tener una calle aquí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, pues este señor, aunque nació en Valencia a principios del siglo XX, pues alrededor de 1910, 1914, por ahí. Bueno, pues este señor estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y hacia los años 40 o por ahí ya es ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Segura. Entonces, como ingeniero de la Confederación Hidrográfica, hace de los proyectos que son más importantes en nuestra zona, que son los de los pantanos del Cenajo y del Camarillas. Entonces este señor, bueno, después pues tiene una trayectoria, en fin, después de permanecer en la Confederación Hidrográfica del Segura hasta el año 57, pues se le nombra secretario técnico de la Dirección General de Obras Hidráulicas, después va subiendo y subiendo en el escalafón, se le nombra subdirector general de Obras Hidráulicas, le dan títulos honoríficos, la encomienda del número, la Gran Cruz del Mérito Civil. Después le nombran también director general de un montón de comisiones en Madrid. Por fin vuelve a su zona natal, vuelve a Valencia y es el primer rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, antes de denominarse así, lo que se llamaba director del Instituto Politécnico, pero es lo que luego ha sido la UPV. Y en los últimos años, porque esto fue en los años 70, y en los años 80 ya pues es inspector general el jefe de Obras Públicas y Urbanismo. Vaya currículum. Entonces, sí, claro, fue, digamos, increciendo en su responsabilidad, en sus cargos políticos. Una personalidad del régimen que acompañaba a Franco en sus inauguraciones, y todo lo que tenía que ver con la política hidráulica en esta zona del sureste pasaba por sus manos. Ha escrito numerosas cosas, numerosos artículos relacionados con el agua en España, un tema que está ahora tan en boga, y en fin, pues realmente por lo que se le conoció en Ellín es porque en 1949, me parece que el otro día lo hablaba con Romy, que fue exactamente el día de San Rafael que está firmado el proyecto. Pues es el día ese de 1949 termina la redacción del proyecto del abastecimiento de agua para Ellín, que era tan importante, aunque las primeras obras eran, los primeros pasos que se dieron fueron de periodo republicano. Como vino la guerra civil se paró todo. Luego tan lento se fue poniendo en marcha la maquinaria que no se pudo terminar el canal y traer el agua. Pues eso, ya te digo que el proyecto tiene fecha de 1949 y está firmado por Rafael Cochau Sebastià. Entonces, bueno, pues la persona que está haciendo la investigación sobre este señor me pregunta
si ha sido, si tiene el título de hijo adoptivo de Jean. Y yo realmente no he dado con esa información. Si alguien lo sabe, pues por favor que se ponga en contacto conmigo en el archivo municipal. Desde luego yo creo que si se le concedió ese título de hijo adoptivo, tuvo que ser entre el año, pues eso, el año 49, que redacta el proyecto de abastecimiento de agua para Ellín, pues hasta el año 57, que se va a Madrid, algo así. En ese periodo se le debió de nombrar hijo adoptivo. Y no sé tampoco la fecha concreta. En fin, en el archivo municipal eso se puede averiguar, pero claro, eso supone que me tengo que leer los libros de actas del pleno y de las comisiones de 15 años. Y si me leo esos 15 libros, pues ya no me puedo dedicar a otra cosa. Entonces, por eso decía antes que las investigaciones yo ayudo y oriento, pero cada uno debe de hacerse la suya, sí. Porque a menos que tengamos la ayuda de alguien que diga, sí, es que yo tengo un recorte de prensa, o tengo una noticia, o tengo tal y cual. Claro, que ya directamente se podría ir a la fecha más. Claro, bueno, pues entonces a este señor, a Rafael Cochau, se le pone una calle en Ellín, yo creo que en reconocimiento por esa traída de aguas definitiva a Ellín. Y esta calle está, vamos a ver si lo sé explicar, de las calles que bajan de la Glorieta, o sea, de lo que es Avenida Poeta Mariano Tomás, a la Gran Vía, hay dos paralelas que van para abajo, o sea, paralelas o perpendiculares a la Gran Vía. Sí. Una era Rafael Cochau y la otra era Jorge Vigón, que era el ministro de Obras Públicas en la época en la que se inauguraron estos pantanos. Entonces, esas dos calles, cuando llegan el estudio nuevo que se hace del callejero en Ellín en el año 88, pues se le cambia el nombre. Entonces, yo creo que desde ahí ya pues se ha perdido la memoria de quién era este señor y por qué un día tuvo una calle en Ellín. Y es debido a eso, al proyecto de abastecimiento de aguas y a la redacción de los proyectos del Cenajo y el Camarillas. Bueno, os voy a contar una anécdota muy graciosa sobre las inauguraciones de los dos pantanos. Bueno, el que esté interesado, que coja papel y lápiz, que le voy a decir un artículo que se puede leer que es muy interesante, se ha publicado hace muy poco. Resulta que hay un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que se llama Justo Yacer Barrachina, ¿vale? Yacer con dos L's, Yacer, Justo Yacer Barrachina. Pues este señor ingeniero escribe un artículo que lo podéis buscar en el Google escribiendo simplemente un fallo humano en la inauguración de la presa de Camarillas. Y escribiendo eso en el Google os va a aparecer este artículo que es de lo más curioso. Bueno, pues entonces cuenta Justo Yacer que realmente fue este Rafael Cochau del que estamos hablando el que le salvó un poco la cara en el momento de la inauguración. Bueno, imaginaros, estamos en el día 5 y 6 de junio de 1963. Hicieron el día 5 de junio por la noche en el Cenajo un espectáculo, ahí como si fueran la huerta, el agua, fuegos artificiales, en fin, un poco lo que era la apertura de los actos de inauguración. Y al día siguiente, el día 6, era cuando, pues claro, había que hacer el acto más notorio, que era pues darle al botón para que saliera el agua y se viera cómo se llenaban las presas, ¿no? Era lo más notorio desde el momento de la inauguración. Bueno, pues entonces estaban en el Camarillas, bueno, todos sabéis que es el que está en el Río Mundo, ¿no? Que es la presa que, vamos, el agua se queda casi a muy cortísima distancia, ya cuando sale de la presa ya se une al Segura para desembocar junto el Mundo con el Segura y bajar hacia Murcia. Bueno, pues en esta presa del Camarillas está todo preparado y todo dispuesto el día 6 de junio de 1963 y bueno, está todo preparado y todo dispuesto porque previamente se había pasado por aquí un teniente coronel que era el que vigilaba la seguridad de Franco, vamos, y no les había gustado nada como estaba preparado. Entonces en los últimos días les mandaron cambiarlo todo patas arriba otra vez, todo patas arriba en el Cenajo, todo patas arriba en el Camarillas. Bueno, finalmente consiguen que quede a gusto de este teniente coronel que supervisaba la vigilancia y entonces deciden que van a colocar en el Camarillas pues una especie de pupitre con unos botoncitos y esos botones pues era que pulsando el botón se abrían las compuertas para que entrara el agua en el Camarillas, ¿vale? Y así estaba todo dispuesto y de repente, pues
imaginaros, están ahí los que os he dicho, Justo Yácer, pero no solo estaban los ingenieros con Franco, es que estaba también el gobernador civil, en fin, toda la plana mayor, todo el mundo allí pendiente de que entrara el agua cuando Franco pulsara, ¿no? Entonces el caudillo aprieta el botón y nada, que las compuertas no se abrían, no había manera. Y Rafael Cochau se acerca él muy propio y con la experiencia que tenía, ¿no? Un hombre, y le dice a Franco, es que la histéresis propia de estos mecanismos pues precisa un tiempo de respuesta. La histéresis significa precisamente eso, que hay cosas que aunque tú las pulses pues tardan unos segundos en reaccionar, ¿no? Entonces muy técnicamente le dice que es debido a la histéresis pues no se han abierto las compuertas, no puede entrar el agua. Y en esos segundos pues estaba todo el mundo tragando saliva porque la inauguración se iba a quedar chafada por completo. Y al cabo de unos segundos empieza a salir el agua por las compuertas, empieza a llenarse la presa y hay aplausos generales, ya queda inaugurada tal. Entonces ya pues, queda inaugurada el Camarillas y ya se marcha la comitiva y este ingeniero Justo Yácer coge corriendo las escaleras que iban para abajo. Pues hay unas escaleras que, bueno, en fin, que se pueden ver dónde están las escaleras. Pues imaginaros, baja las escaleras corriendo y va a ver al señor José, que era realmente el encargado de la presa, que estaba abajo. Lo que habían preparado al caudillo arriba en el pupitre no servía para nada. Era un cable con una bombilla que se encendía abajo. Entonces, cuando Franco pulsaba el botón, lo que veía el señor José abajo era la bombilla, pero con los nervios se puso tan nervioso que no acertaba a darle al botón. Veía la bombilla encendida y no podía darle al botón. Y a esos segundos de reacción que tardó el señor José en darle era el tiempo que arriba veían que no entraba el agua. Entonces, bueno, ya os digo que esto fue escrito, porque antes no se había atrevido a escribirlo el ingeniero este, y es de un artículo de enero de 2009, es muy reciente. Entonces, bueno, ya os digo, el que tenga interés en leer el artículo completo lo encuentra en internet fácilmente, solo tecleando en Google un fallo humano en la inauguración del Camarillas. Una anécdota curiosa de Cochau, sí. Ajá. Bueno, entonces nos queda saber si fue hijo o no adoptivo de Ellín, que en fin, pues es cuestión de seguir indagando, y si alguien tiene algún dato que pueda llevar un poquito más cercano en el tiempo para empezar a buscar por ahí, pues se facilitará muchísimo más el trabajo. Estamos llegando al final del programa, por desgracia, porque la verdad que estamos pasando una horita muy agradable, una horita larga. Beatriz, con esto de la memoria histórica, con la guerra civil, con todo esto, pues ¿estás notando un trabajo extra o no? Pues sí, también. Sí. Indagaciones familiares. Sí, y además, bueno, pues mira, me gustaría aclarar una cosa, que es que hay veces que parece que algunas personas dicen, bueno, y ahora que se ha pasado tantos años, ¿por qué quieren revolver? ¿Por qué quieren no sé qué? ¿Por qué? Bueno, pues hay una cosa que está muy clara, y es que pregunta quién quiere, eso es lo primero. O sea, es una cosa en la que se acercan familiares, se acercan... Sobre todo, las búsquedas, o sea, las peticiones de datos sobre el periodo este de la guerra civil me llegan de familias de soldados desaparecidos, que estos soldados, pues, en muchas ocasiones fueron los que fueron llamados por el ejército republicano en el momento que les movilizó pues para ir a la guerra. Unos se pasaron al bando nacional y otros quedaron en el bando republicano, pero como sabemos, pues las batallas fueron durísimas y hubo muchísimas muertes. En ese momento todos esos soldados, pues yo supongo que muchos quedarían en las cunetas, en fin. Hubo ahí un tremendo lío por los momentos de guerra, por inhumaciones en cunetas, en el mismo campo de batalla. Entonces muchísima gente quedó como desaparecida. Eso quiere decir pues que una mujer que estaba casada, si su marido estaba desaparecido, pues nunca era viuda, por ejemplo. Entonces ahí quedaba como desaparecido el marido, pues no podía conseguir el estatus de viuda. No tenían los testamentos en regla, no tenían las casas en regla. Entonces todavía hoy sigue generando muchos problemas jurídicos esa calificación de desaparecido. Entonces, eso por una parte.
Y por otra parte, el sentimiento que tiene mucha gente de querer reunir a los suyos en un panteón, eso es muy lícito y no se le puede negar a nadie. Sean soldados o sean del tipo de personas que fueran, represaliados políticos o no, asesinados o no, y vamos a dejarnos ya de si fueran de derechas o de izquierdas. Una cosa que todo el mundo ha querido hacer ha sido enterrar a sus muertos. Eso es una cosa que nadie puede evitar, ese sentimiento de querer tener a los suyos con los suyos. Entonces, terminada la guerra civil en el año 39, mucha gente que tuvo condena pues eso, por orden del comandante, fue ejecutado en Albacete, por ejemplo, con una sentencia del tribunal. Pues esa gente, en cuanto pudieron en el año 39, fueron trasladados de Albacete a Hellín y enterrados en sus panteones. Entonces, después ha habido otra serie de fusilamientos por el otro bando, en Albacete también, y por las circunstancias de problemas económicos, políticos, sociales, de todo tipo, pues se han ido pasando los años, no lo han podido hacer. Pues yo también veo lícito que lo quieran hacer ahora. Entonces mucha gente dice, es que ¿por qué te piden de la guerra civil? ¿Para cobrar una pensión? Pues no, hay motivos de toda índole, y muchas veces se trata de una reparación moral, muchas veces se trata de un sentimiento familiar, y bueno, realmente hay mucha gente que se está gastando mucho dinero, porque ahora es humar restos, volver a inhumar, pedir licencias, permisos, incluso gente que se quiere hacer pruebas de ADN cuesta bastante dinero. Y entonces, bueno, pues en fin, en muchas ocasiones es un gasto de dinero más que un beneficio. Y bueno, pues lo que os estaba diciendo antes, por ejemplo, de los soldados desaparecidos a consecuencia de la guerra civil, pues ya no es la primera vez que nos escriben, por ejemplo, desde la Generalitat de Cataluña, que tienen una dirección general dedicada exclusivamente a los desaparecidos, y entonces nos dicen, bueno, pues hemos recibido una petición de una persona nacida en Hellín. Entonces automáticamente se ponen en contacto con el archivo municipal y nos dicen, bueno, pues este señor sabemos que nació en Hellín, a ver qué datos nos puede aportar el archivo municipal, dónde vivía, su padrón, su familia, si aparece en el registro de correspondencia o a través de los expedientes de quintas, en qué quinta fue, si era de la quinta del Biberón, si se sabe un poco qué destino tuvo, un poco para intentar seguirle la pista y comprobar que esa persona existió, que fue real, que participó en la guerra y que es cierto que no volvió a su casa. Entonces, con todos esos datos intenta hacer un expediente de desaparecido, y por lo menos que quede constancia, pues para efectos jurídicos, que quede constancia que es así, que ha desaparecido. Bueno, y también tengo que decir que se están haciendo muchos trabajos de tipo histórico generales que no se conocían antes en Hellín. Bueno, es lástima que no se hayan llegado a publicar, pero por ejemplo una profesora del Cristóbal Lozano ha hecho un trabajo interesantísimo que se llama Justicia y Represión, donde hace un repaso pues muy importante a lo que fue efectivamente la justicia relacionada con la represión, tanto antes como después de la guerra, en los dos bandos. Sí que quiero decir que los datos, ya el que esté interesado en la guerra civil puede perfectamente consultar ya en Internet a través de Pares, que es el portal de archivos españoles. Puede entrar en el Centro Documental de la Memoria Histórica, lo que antes conocíamos como Archivo de la Guerra Civil, y ahí está lo que se conoce como la causa general. Y es documentación digitalizada que está abierto al público, a cualquiera, es libre, gratuito, y todo el que tenga interés pues puede acceder y ver ahí una relación de acontecimientos que sucedieron pues desde el saqueo de iglesias, los asesinatos, todos los datos que se usaron para hacer el informe en el que se basó la causa general para culpar a una serie de personas. Entonces sí que veo que hay un vacío después de la guerra civil, con lo que sucedió en los años 40. Esos trabajos se están haciendo ahora, no están publicados todavía, pero bueno, creo que también será muy interesante, porque terminado el año 40 pues se hace una calificación de todos los mozos que habían ido a la guerra y se dice quiénes son afectos al régimen, quiénes son desafectos, quiénes están encartados, quiénes son indiferentes, y entonces de acuerdo con esa calificación que hacen a todos los hombres, que
los metieron en la plaza de toros y dijeron, bueno, pues tú eres desafecto al régimen, pues te vas a ir a la cárcel, o vamos a ver si eres encartado y pues hay un fusilamiento, o en fin, se ha estudiado el periodo a través de la causa general, pero no se ha estudiado después la otra parte de la represión que hubo. Entonces yo creo que va a llegar un momento en el que, dejando de hablar ya con apasionamiento de un lado y de otro, sino simplemente desde el punto de vista histórico y de la realidad, pues se puede hablar eso, tanto de todos los fusilados que hubo, todos los asesinados, todos los represaliados, las cárceles, en fin, todo lo que pasó. Importante. Es interesante también. Muy interesante, sí. Sin duda. Bueno, pues como dices, hay en Internet ya ese lugar que, recuérdanos cómo... Sí, la página pertenece al Ministerio de Cultura. Ajá. Entonces, si entráis a través de www.mcu.es y luego PARES, P-A-R-E-S, que es el portal de archivos españoles, pues ahí simplemente hay un cuadro de búsqueda. Y si tú pones nada más que EGIN, te va a salir toda la documentación que hay en todos los archivos dependientes del Ministerio de Cultura relacionados con EGIN, pero claro, desde el siglo XV. Entonces, bueno, pues se acota un poquito por fechas, y el que esté interesado en la guerra civil, pues que acote desde el año 36, vamos a poner hasta el año 45, porque estos expedientes de la causa general llegan hasta el año 45 por lo menos, y ahí le va a salir una documentación relacionada con la Fiscalía General, con presidencia, y ahí va a haber pues todos esos expedientes que se hicieron para lo que denominaban las tropelías cometidas en el periodo rojo, en el periodo marxista. Todo eso se puede leer ahí. El resto hay que elaborarlo un poco en el archivo municipal, pero he oído muchas veces también que dicen, no, es que el archivo se quemó en la guerra. Pues no es cierto. Lo que yo he visto es que se conservan tanto los expedientes de prófugos, los expedientes de quintas, la correspondencia, los informes que se enviaban al Tribunal Popular, los expedientes de depuración de funcionarios, porque claro, cuando llega el año 36 se destituye a 50 y tantos funcionarios y se pone 50 y tantos nuevos, pero es que cuando llega el año 39 pasa lo mismo, se vuelven a destituir en masa y es lo mismo. Entonces, toda esa documentación se sigue conservando en el archivo municipal. Y bueno, pues eso, poquito a poco ha habido bastantes investigadores que ya han ido haciendo aspectos concretos. Por ejemplo, uno, pues el momento de la sublevación. Otro, qué sucedió con las tropas. Otro, qué sucedió en las cárceles. Otro, lo que os he comentado antes de justicia y represión. Un poco qué sucedió con la justicia republicana y qué sucedió con la justicia franquista. Entonces, yo creo que son muy interesantes y bueno, que admitirían una publicación interesante también. Todo esto nos lleva a tener en cuenta lo importante que han sido las nuevas tecnologías, entre comillas, que ya poco a poco ya no tenemos que ir denominándolas así, porque ya llevan mucho tiempo con nosotros, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Con nuevas tecnologías nos referimos a Internet, el ordenador y demás, aunque para ver todo esto que nos comentas, detrás hay un trabajo muy importante, ¿no? De muchos años, diría yo, para llegar a ponerlo tan sencillo como teclear una dirección y entrar directamente en toda esa información, ¿no? Os voy a poner solo un ejemplo. Ya está disponible el primer padrón de habitantes que tenemos en el archivo municipal. El padrón de habitantes es de 1880. Bueno, pues para que os hagáis una idea, en 1880 había en Ellín aproximadamente 13.000 y pico personas, no recuerdo exactamente, vamos a poner 13.500 personas. Bueno, pues hemos tenido que volver a escribir los 13.500 nombres uno por uno. Entonces, tengo que agradecer, claro, a la gente que ha estado con los planes de empleo, y a la gente, planes especiales y todo eso, la gente que ha estado trabajando en el archivo, porque realmente es una tarea de no sé cómo decirlo, dale que te pego, o sea, hay que volver a escribir todos los nombres del padrón otra vez, porque aunque nosotros tenemos digitalizadas las hojas, pues no existe un OCR para leer los caracteres escritos a mano del siglo XIX, ni para atrás, ni del XIX, ni del XVIII, ni del XVI, XVII, o sea, ninguno. Todo carácter escrito a mano no lo puede leer hoy en día ningún programa, ¿no? Entonces, tenemos por una parte la imagen digitalizada y por otra parte una base de datos con los nombres que ha habido que escribir uno a uno. Ahora ya es el momento dulce,
cuando viene una persona y nos dice, yo quiero saber si mi abuelo, que se llamaba fulanito, pues entonces, claro, ahora consultamos la base de datos y es un segundo lo que nos ha llevado un año preparar. ¿Un año cuántas personas? Pues hombre, a ratos también, porque como no ha sido todos los días, pues si hubiera sido un trabajo continuado de las 8 horas, pues 4 personas, igual lo habíamos hecho, no sé, en medio año, en 6 meses, pero como es, unas veces tenemos más personal, otras veces menos, hay que atender las tareas y las consultas diarias, ese tipo de trabajos se queda para los ratos. Entonces, pues ya os digo, solo hemos hecho el padrón de 1880. Pero es que ahora tenemos el de 1895, el del 97, el de 1902, el de 1900... y así, hasta 1996, que es la primera vez que está el padrón informatizado. Entonces, de 1996 a 1880 para atrás, todos los padrones que tenemos los vamos a tener que volver a escribir. Y eso es una tarea. Claro, nosotros llegaremos luego, si queremos verlo, nos meteremos en el ordenador y ya está, pero hay un trabajo importantísimo, porque todo sale de papelitos como el que me has enseñado antes de empezar el programa, que me ha hecho una gracia, tanto la letra, que era exactamente... Claro, pues mira... una preciosidad. Sí, son una maravilla. Estos son ya las joyas. Esos papeles amarillos. Estos son las joyas, claro. Es un papel buenísimo realmente, tinta, pero claro, amarillean con los años, no queda otro remedio. ¿Y qué letras más bonitas tenían? Sí, es una letra procesal ya, porque este documento es del siglo XVII y entonces empiezan a curvar mucho las letras y se nota los astiles inferiores y superiores se redondean mucho, hacen sus curvas, no separan las palabras. Entonces, aquí tú ves una línea entera y no sabes dónde empieza la palabra y dónde termina. Pero en fin, que realmente una vez que aprendes a leer esto es como aprender el abecedario. Los niños de la escuela pues aprenden ABCD, pues nosotros aprendemos en paleografía, que es el estudio de las escrituras antiguas, aprendemos igual, solo que cada letra en cada siglo se ha escrito de una manera más redondeada, menos, más alargada, menos, haciendo nexos, el nexo de unión NT, ST, en fin. Y entonces, bueno, pues el resultado es que la caligrafía va variando. Con cada siglo tenemos pues letra visigótica, letra cortesana, letra procesal encadenada, pero en realidad son alfabetos que una vez que los distingues ya sabes leer ese tipo de letra, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues tenemos un documento pues muy interesante, pues en realidad es una escritura de compra-venta, como la escritura que cualquiera puede ir hoy al notario a hacer, y esta escritura pues es propiedad de la familia Valcárcel. Pues hay un fondo muy interesante que estaba en Elche de la Sierra, que estamos negociando pues para ver si podemos quedarnos con ese fondo. Pues son por lo menos 200 escrituras, propiedad privada, de un fondo privado, un archivo privado de una familia que ha guardado sus escrituras, pero que ahora nos aportan, con la perspectiva del tiempo, unos datos históricos interesantísimos. He cogido una al azar, y lo digo al azar, porque son todas igual de interesantes. Igual vemos nombres de personas, de lugares, los topónimos, los onomásticos, vemos transacciones curiosísimas, vemos lugares, nombres de parajes, vemos compraventa de agua, vemos propiedades de los moriscos, en todas estas escrituras que son del 17, del 18, bueno, hasta el siglo XIX. Incluso tenemos escrituras del siglo XVI de este fondo. Yo creo que puede estar muy interesante. Bueno, pues esta en concreto es una venta que hace un señor que se llama Matías Pérez a Francisco Velasco Valcárcel. Francisco Velasco era en 1655, que os estoy hablando, entre 1650 y 1655 era el alguacil mayor de la villa de Llín. Pues este señor compra 3 taullas de viña de pasa en las tenerías. Y entonces, a través de esta escritura, pues ya sabemos, primero que teníamos un cultivo de viñas en Ellín, que el paraje de las tenerías existía, como lo conocemos después, posteriormente, que la familia de los Valcárcel eran potentados, que podían adquirir tierras, comprar, vender, en fin. Bueno, pues estas 3 taullas y media de viña de pasa las compra por 2.450 reales, de los cuales funda un censo a favor de las monjas del convento de Santa Clara. Entonces es otro dato que nos da, intervienen aquí las monjas que tienen sus propiedades, que ya van adquiriendo las rentas que les dejan todas estas familias. Entonces, bueno, pues yo creo que resulta un documento
interesante esta escritura que hacemos hoy con toda normalidad. Vamos al notario, compramos, vendemos las casas, las tierras, las cosas, pero que con el paso de los tiempos nos dan pues unos datos históricos que resultan preciosos. Uh-huh. El cariño que tienes a tu trabajo, estaba viendo ahí cómo pasabas las hojas de ese documento histórico tan importante, tan precioso, y pasas esas hojas con un cariño, una tranquilidad, se nota que disfrutas con todo ello. Sí, Beatriz. me parece que es un trabajo interesante porque todos los días se aprende algo nuevo. Realmente sí es así. Beatriz, nos quedan muchos temas que podríamos tratar. Yo ya recuerdo en el anterior programa que te preguntaba el dato o el escrito más antiguo que tenemos en el archivo en este momento. Te hacía preguntas así un poquito generales que casi que me gustaría hacértelas ahora. Lo que pasa es que ya vamos muy mal de tiempo. Pues mira, la fecha sí. del documento más antiguo, con este último fondo que te estoy hablando de los Valcárcel, pues vamos a ir bastante para atrás, porque nos vamos a situar en 1575 aproximadamente. Fíjate. ¿Vale? Claro, fue interesantísimo. Antes de tener este fondo documental, el documento más antiguo que había era sobre el arreglo de la... iba a decir sobre el arreglo de la fuente principal, pero no es así. Era una bodeguita que se había comprado, que el Hospital de los Remedios, que estaba en el Raval. En el Raval. Justo, sí. Ajá. Primero dicen que esa bodega que había pertenecido al hospital y ermita, que estaban las dos cosas juntas, el hospital y la ermita. Entonces había una bodega, se ve que se la vendieron a una señora particular y después la vuelve a comprar el hospital porque la necesitarían para ellos. Ese es el primer documento que existía hasta ahora en el archivo. Pero creo que con este fondo, pues creo que nos vamos a retroceder, sí, por lo menos 70 u 80 años en el documento más antiguo. Que tengamos aquí, ¿vale? Porque documentación en papel sobre Ellín en otros archivos, como he contado antes, en el Pares, en los archivos del Ministerio de Cultura, pues hay muchísimos, y hay anteriores, hay del siglo XIV. También, a la gente que esté interesada en la historia, quiero decirles que en Murcia hay ahora un proyecto muy interesante, como decíamos antes, de estos buenos que le das a la tecla y te aparece lo que quieres, de estos ya del trabajo, que te dan el trabajo hecho, ya no te tienes que desplazar a ningún archivo, solo sentadito en tu casa darle a la tecla y ir leyendo, que están muy bien. Bueno, pues esto se llama el Proyecto Carmesí. Y el Proyecto Carmesí se puede acceder a él a través de la página Regmurcia, de Región de Murcia, www.regmurcia, no me acuerdo muy bien si es .com o .es, pero bueno, en cualquier manera se llama Proyecto Carmesí. Entonces, como Ellín ha pertenecido a Murcia, pues conserva muchos documentos que simplemente tecleando por lugar geográfico la palabra Ellín nos van a aparecer también documentación del siglo XIV, XV a través de los libros de actas que se conservan en el Almudí, en el Archivo Municipal de Murcia, en el Archivo Regional de Murcia, en el Histórico Provincial, que están juntos ahora en la Avenida de los Pinos, en los archivos de Molina, y en todo un conjunto han hecho un portal para los archivos de Murcia, donde han ido digitalizando desde los documentos más antiguos, pues desde el siglo XIII, XIV, XV, y en toda esa documentación vamos a poder encontrar datos sobre Ellín, pues muchísimos. Ahora, claro, ves en la pantalla una pequeña reseña del documento y el documento original, así que le recomiendo a la gente que vaya aprendiendo paleografía también. Muy bien, pues Beatriz Esteban, archivera en nuestra localidad. Como digo, se quedan muchos temas y lo que comentábamos también con Manuel Muñoz, en cualquier otro momento retomamos esta tertulia y volvemos a hablar de este mundo tan apasionante que, nos ha hecho pasar, pues fíjate, 1 hora y media prácticamente con los oídos bien abiertos, escuchando todo aquello que nos contabas, que sin duda resulta pues muy interesante, sobre todo para aquellos que les gusta indagar un poquito en nuestra historia y, oye, para simplemente aquellos que, pues a esta hora de la mañana seguramente ni esperaban que iban a conocer tantos datos históricos.
Gracias, ha sido un placer. Gracias a ti. Y ya sabes, retomamos el tema en cualquier momento. Muy bien, bueno, yo solo quiero decir que el archivo municipal es un servicio público, así que todo el que quiera venir pues está abierto de 9 a 2 todos los días, de lunes a viernes, y quien quiera pues puede mandar un correo también, que es muy sencillo, es archivo@ayuntamientodellín.es y estaremos encantados de atender a todo el mundo. Para consultar y también para aportar, ¿no? Porque por abierto supuesto, está también a todas esas cosas que, como bien decías anteriormente, sí. En una cámara de una casa antigua Sí. que han fallecido sus moradores y llegan los familiares, se encuentran un montón de papeles que no saben hacer con ellos y resulta que son importantes para nuestra historia, sería bueno también ponerlo a vuestra disposición. Desde luego, bueno, y ya hemos hecho algunos convenios con familias, con gente que en algunos casos nos ceden la documentación original, pero en otros casos nos ceden la digitalización de esos documentos y es muy interesante también. Se pone a disposición de los investigadores la copia digital y la familia sigue conservando su original. Creo que es bueno para todos. Muy bien, pues ahí en la Cuesta de los Caños está nuestro archivo. Si lo necesitan, pues seguro les atenderá fenomenalmente bien Beatriz Esteban. Un placer, gracias. Gracias a vosotros. Y hasta aquí llegan los desayunos en la edición correspondiente al día de hoy. Maravillosa tertulia que manteníamos con nuestra archivera. Gracias a todos por la atención prestada y, por supuesto, nuestra programación continúa. Seguimos adelante. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.